Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos. Les doy la bienvenida a otro capítulo que fue grabado durante la Feria Internacional del Libro de Cuenca la semana pasada. Y en este caso pudimos hablar con Gabriela Ponce, autora de una novela que siempre nos llamó muchísimo la atención, publicada en el 2020 por Candaya, como lo es Sanguínea. En un entorno de naturaleza agreste y de relaciones salvajes, la protagonista de Sanguínea entra y sale de cavernas y de cuerpos, de espacios fantasmales habitados o deshabitados, de vínculos atravesados por la pérdida, la negación del futuro y la desesperanza. Sanguínea es el registro de su flujo de conciencia y de una crisis íntima, la historia de una mujer que se desliza sobre unos patines por caminos abruptos y trata de enfrentar una deriva amorosa, una inesperada e imposible maternidad y el más doloroso de los desprendimientos. Pero Sanguínea es también una novela de resistencia del cuerpo y contra el cuerpo, una novela de revelaciones turbadoras. Es sobre todo una novela que grita y una novela que tiene una cadencia, un ritmo y una fluidez como muy pocas de las que yo haya leído. Gabriela Ponce nació en Quito en 1977, ha publicado el libro de cuentos Antropofagitas en el 2015, que fue premio del Ministerio de Cultura del Ecuador, el monólogo Cama dentro de la antología teatral Penumbra en el 2016 y la obra de teatro Lugar en el 2017, que fue también premio Gallegos Lara. Sus cuentos han aparecido en varias antologías nacionales e internacionales y forma parte del consejo editorial de la revista digital Sicorax, dedicada a la reflexión y a la crítica cultural. Así que sin mayores preámbulos les doy la bienvenida a otro capítulo que nos demuestra lo que ya vimos en Cuenca, que la literatura ecuatoriana exige ser leída y tiene que ser traída a nuestras conversaciones para poder comprender cómo se está desarrollando. No olviden que este libro, como todos los de la autora, pueden conseguirlo por Visca Libre, la librería online más grande de Latinoamérica, con pedidos de un día, es decir, que lo piden hoy y les llega mañana y pueden empezar a leer cuanto antes esta novela que, como ya decimos, grita y que es de una fuerza telúrica. Bienvenidos. Gabriela, en primer lugar, bienvenida a Paredro. Gracias, un gusto enorme estar aquí contigo. Es muy rico estar aquí hablando contigo en la Feria del Libro de Cuenca, donde estamos. Tú eres autora ecuatoriana, ¿verdad? Así es. ¿Qué representa para ti una feria como esta, la segunda feria aquí en Cuenca? Es una pregunta que he querido hacerle a muchas autoras ecuatorianas por el momento, que ya hablaremos hoy en esto, pero ¿qué supone para ti? ¿Qué nos puedes contar un poco de lo que es una experiencia como esta? Bueno, a mí me parece que es una experiencia riquísima de encuentro, ¿no? Más allá de esos espacios, digamos, formales en los cuales la feria te invita a conversar sobre ciertas temáticas, entrevistas, estos formatos, digamos, de la feria. Yo siento que a mí me interesa mucho ese diálogo que se da también en otros espacios por fuera, digamos, que no están necesariamente en la lógica de una conversación direccionada, sino precisamente en compartir una serie de momentos en donde te cuentas al otro qué has leído, qué te está impresionando, qué te gustó, qué estás haciendo, por dónde estás. Es decir, te encuentras con otros pares, digamos, escritores de aquí y de afuera, ¿no es cierto? Que normalmente no tienes espacio para esa conversación, que es una conversación literaria, ¿no? Y que entonces me parece riquísimo, ¿no? 3 días estar hablando de libros y de lo que estás leyendo y escribiendo me parece fundamental para fortalecer tu propia escritura, ¿no? Y la del medio. Entonces solo celebro este tipo de oportunidades. Pues nosotros también muy contentos de estar acá y porque pues y además de conocerte a ti acá y de poder estar teniendo esta entrevista para que charlemos sobre tu última novela Sanguínea y también sobre tu libro anterior Antropofagitas. Ya te decía ahorita, Sanguíneas me parece que es una novela demoledora, lo estaremos hablando ahorita, pero quería preguntarte un poquito si arrancamos por de dónde surge la novela. Tienes primero un libro de cuentos, más o menos 10 cuentos, sí, distintas perspectivas y saltas de ahí a un monólogo concentrado en una sola subjetividad. Sí, sabes que creo que el cuento tiene esta temporalidad, creo que uno escribe también, o depende, el género que esté escribiendo depende también de las condiciones, ¿no? Afectivas, materiales, dentro de las cuales puedes escribir. Entonces en el cuento me pasó en Antropofagitas, que bueno, fue un momento bien importante de escritura para mí, fue un primer ejercicio, digamos, mucho más
profesional, si se quiere, ya de escritura, porque yo tenía una práctica de escritura de teatro con mi colectivo escénico. Bueno, he escrito diarios de toda mi vida, entonces tenía una práctica con la escritura, pero en Antropofagitas pasó que ya eso se perfiló, se trabajó, se estructuró de un modo ya como libro. Y ahí aparece un cuento, Diario de una nadadora se llama, que es el primer cuento del libro en donde yo exploré, digamos, este monólogo. Yo creo que fue este preludio, ¿no? Este primer momento de Sanguínea. Yo trazaría la trayectoria en ese cuento, en donde sí encuentro una voz desbordada, profundamente adolorida, que necesita un monólogo con esa fluidez, digamos, con ese, como ese flujo desbordante de angustia, de sensibilidad, y lo dejé ahí, digamos, quedó en el libro, y cuando retomé la necesidad de darle un espacio más que al cuento, un espacio a esa voz que surgió en ese cuento, es que arranca Sanguínea, digamos, y se va, ¿no? O sea, fue como darle a esa precedente, darle la posibilidad de investigar, de entregarse a la experiencia de la escritura. Y apareció, sí, ya bueno, se fue haciendo, digamos, Sanguínea, ¿no? Pero yo trazaría, digamos, ese momento anterior en el libro de cuentos, ¿no? Como que siempre también tu escritura actual está en deuda con algo que no pudiste hacer, ¿no? Con una potencia que no se hace material, que no se concreta, digamos, y que en el siguiente retomas. Siento que siempre la escritura es un poquito así. Claro, es como ponerte al día y poder saldar lo que no lograste en el anterior. Exacto, eso me pasa, ¿sabes? Me doy cuenta ahora mismo en la escritura que estoy, es algo que apareció, fue como una escena en Sanguínea que dije, bueno, esto necesita otro tiempo, claro, otra temporalidad para escribirse. Aquí hay un sendero que se bifurca, pongámoslo en términos así de Borges. Acabas de decir algo que creo que es la gran sensación que se tiene en la novela, y es este grito desesperado, esta búsqueda monológica, por supuesto, pero es una búsqueda en la que hay todo, hay tacto, hay líquido, hay deseo sexual, hay terror, está lo siniestro, hay drogas, hay éxtasis, hay penetración, hay absolutamente todo. Para que la audiencia se haga una idea, me gustaría preguntarte, ¿tenías claro tú qué dispara ese desespero? Es decir, ¿qué es lo que dispara ese estado? Porque obviamente en la novela hay elementos. Hay un embarazo de por medio, hay un marido, ahorita vamos a hablar de eso, de la palabra. Pero creo que hay algo ulterior a todo esto. O sea, yo creo que hay una constatación, digamos, la constatación yo creo que llega en un momento de la vida de esta narradora, de que una vez también explorado el amor, una vez de alguna manera construido el amor, no hay posibilidad de todas maneras de completarse, no hay posibilidad de acompañarse, no hay continuidad posible en el otro, siempre está el hueco, siempre está la pérdida, siempre está la sensación de orfandad. No importa, en la vida es como un poco la posibilidad de ir encontrando opciones para que de alguna manera esa orfandad se supere, y cuando se llega a la constatación de que es insuperable, creo que se abre este hueco, esta angustia, ¿no? Este grito que le llamas tú de decir, no se resuelve la orfandad, ¿no? El desamparo, la condición de profunda precariedad afectiva de este personaje. Entonces, creo que es ese momento crítico, esa edad, ese divorcio, ¿no? Esa ruptura en donde hay esa constatación dolorosa, ¿no? de la condición desamparada, digamos, de su afecto, de su afectividad, de su cuerpo. Porque ahí está todo. Ahorita te voy a preguntar porque hay dos elementos claves que son cuerpo y lenguaje. Me parece que son dos categorías que atraviesan la novela en su totalidad. Pero te quería preguntar eso porque da la impresión un poco que el grito es un grito femenino prototípico. Sí, es un aullido. Es un aullido, sí. Exacto. Parece reunir a todas las mujeres. Esa era un poco la impresión lectora que yo tuve.
Ajá, qué bonito lo que dices. Sí, hay incluso un momento, me parece, en la novela en que un poco la narradora habla, ¿no? Es decir, no es un llanto que me precede, no soy yo, ¿no? Es mi Exactamente. madre, es mi abuela, es un llanto que me precede, es un aullido que me precede, ¿no? Y esto que decías por fuera ya de esta conversación, hace un momentito cuando me estabas diciendo eso primitivo, ¿no? Como si hay un dolor primitivo, Sí. un dolor. Yo estaba en ese momento leyendo a Pascal Quignard, que es un autor que me afectó mucho, que me encantó, y él tiene un libro que se llama Lo Anterior, y es precisamente esa experiencia de lo que te precede, ¿no? Es decir, como si ya llegas con la experiencia ya llegas portador de una pérdida, de una ruptura, ¿no? Y entonces es una genealogía que yo siento que se despliega en la novela de un dolor que es precedente, ¿no? Y que ella también está de alguna manera buscando conectar con esa genealogía, con ese origen de un dolor para el que no tiene palabras, ¿no? Exactamente. Lo geológico, también te lo decía ahorita, lo primitivo, es una sensación que yo siento que está a lo largo de toda la novela. Pensé en la palabra geológico para referirme a lo corpóreo de la novela, porque siento que hay una profunda reflexión sobre el cuerpo femenino, ¿cierto? Entre musgo, tréboles, bueno, todo lo que está de una poesía muy, muy, muy poderosa, pero hay una concentración en el cuerpo, y ahorita vamos a ir al nombre, sanguínea, que ya habla mucho sobre esto. Me da la impresión asimismo que tu novela se puede leer en un código de prácticamente una tensión o un diálogo muy tenso y a veces violento entre precisamente el lenguaje y la corporidad, la corporalidad, ¿cierto? Entre el cómo reacciono a... Y trae algo que me parece que va a sonar a una tontería lo que voy a decir, pero no lo es, y es esa increíble diferencia que hay entre el cuerpo femenino y el cuerpo masculino. Porque el cuerpo masculino es muy básico en comparación a lo que es el cuerpo femenino. Y me parece que aquí en la novela hay una reflexión en torno a eso. A ver, algunas cosas, ¿no? Creo que en principio esto también que decías de lo primitivo y de la... Y también de la relación del lenguaje y el cuerpo, ¿no? Es decir, yo tengo este recuerdo en la infancia de las primeras sensaciones muy eróticas, digamos, o sensuales, ¿no? En la infancia que yo no tenía posibilidad de procesar, digamos, ¿no? ¿Qué le está pasando al cuerpo? La sorpresa del cuerpo, cómo el cuerpo se te vuelve ajeno porque de pronto tuviste una sensación que no puedes realmente nombrar, ubicar, ¿no? Que no puedes decir. Entonces ese asombro por el cuerpo es algo que a mí me fascinó desde siempre, ¿no? Ese modo que tenía el cuerpo de dejarme sin palabras, de dejarme con unas sensaciones que eran fulminantes, ¿no? Y que están en la infancia, y que yo creo que en la infancia a veces uno piensa que los niños no tienen esas experiencias tan intensas corporalmente, ¿no? Pero apenas un roce, un tacto, una mirada con otro niño, esas son cosas que son esas primeras experiencias y sensaciones sobre las que a mí me interesa volver para ir hacia eso primitivo, hacia precisamente esa fuerza con la que se siente, ¿no? Con la que se siente el tacto, digamos la importancia de ese tacto, de esa caricia, ¿no? Y creo que eso también es una investigación, una búsqueda, ¿no? en la escritura de cómo a través del lenguaje se puede ir escribiendo la sensación del cuerpo. Y sí, ahí situé, digamos, también esa búsqueda, ¿no? En precisamente ir tras las huellas de ese aprendizaje sensual, ¿no? Exacto. Y de cómo ese aprendizaje sensual luego va tomando formas, porque la cultura le va poniendo un discurso, ¿no? Y va poniéndole un mandato, y eso no, eso sí, eso se toca, eso no se toca, así se mira, así se ama, así se enamora, ¿no? Entonces creo que un poco también la crisis que se manifiesta en la novela es de ese mandato cultural, que también, por ejemplo, está en la telenovela, que también es un recurso que está en Sanguínea,
frente a la pulsión y a la animalidad de un cuerpo no domesticado, ¿no? Que entonces a mí sí me interesaba ir hacia ese cuerpo, ¿no? Y relatar la experiencia del encuentro sensual, del encuentro sexual, desde la posibilidad de capturar esas sensaciones y esa, digamos, también de pronto complejidad del cuerpo femenino, que sí tiene una dinámica muy, muy compleja, ¿no? También muy atravesada por esas afectividades, por esos mandatos también culturales, ¿no? Entonces era como desenterrar Sí. las sensaciones, Sí, creo que para poder desenterrar está. narrarlas. Sí. Y Ajá. además, mientras te oigo, caigo en cuenta que de alguna manera la novela plantea un tema, y es que ya nos estás hablando de lo que es esa educación sensual, Ajá. ¿cierto? Corpórea, sensorial, y que nos olvidamos que la educación sensual también es una educación sentimental. También. Lo que pasa es que la desconectamos completamente, Ajá. pero lo difícil que supone hacer semejante separación, porque es desconocer el cuerpo. Ese es un poco, yo creo que es un poco la cultura, ¿no? Es decir, es casi el aprendizaje cultural, es el desconocimiento del cuerpo, es un poco has de atentar contra el cuerpo todo el tiempo, ¿no? Es como Sí. si la cultura está atentando contra el cuerpo y, digamos, en nuestra sociedad contra el cuerpo femenino de maneras muy, muy violentas. Estaba pensando ahorita, hace ya algunos meses, estuvo aquí en el programa Rosario Villajos. Ajá. Con la educación física, que obtuvo el premio el año pasado, el premio de Seix Barral de novela, y hablábamos mucho de eso. Ella habla no recuerdo el nombre del personaje, pero es la niña de entre 14 y 16 años que está frente al cuerpo que cambia. Entonces, el ejemplo de la educación física hace referencia a las clases de educación física, cuando tenía que ponerse la pantaloneta o tenía que cambiarse. Y claro, lo que yo le decía, y que también lo traigo aquí en esta conversación, es cuántas cosas se nos hubieran enseñado de pequeños para evitar esos desconocimientos. Claro. Y al mismo tiempo, si se evita el desconocimiento, se evita ese prejuicio. Sí, es muy complejo. Yo pienso en las generaciones de ahora, ¿no? En cómo se les está formando, si realmente eso ha cambiado. O sea, me hago unas preguntas alrededor, si de verdad esa educación física, esa educación corporal, esa educación sensual, a ratos pienso que está muy, muy clausurada, ¿no? Culturalmente, y no veo que realmente discursos que cambian. Siento que también hay una complejidad con el cuerpo o sea, el cuerpo es también sorprendente, ¿no? Es tan complejo, no encuentro otra palabra, que también existe la necesidad de esa domesticación. Es decir, no hay manera de que podamos no hacer ese ejercicio de violencia contra nuestros propios cuerpos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto eso es necesario? ¿Cómo puede, o está o no cambiando? Es decir, todo eso me intriga también de la educación hoy en día con respecto a los cuerpos, ¿no? Siento que igual, por ejemplo, todo el tema, por ejemplo, del aborto, el tema de la sexualidad, que quizás están mucho más abiertos, y sin embargo la exigencia sobre el cuerpo femenino en relación a los estándares de belleza en las redes, o sea, todo es muy complejo, todo lo que es, ¿no? Todos los discursos y las capas que están ahí existiendo encima de ese cuerpo, y me parece muy complejo que eso cambie realmente, ¿no? Y además hay algo en lo que dices ya para entrar un poco en la novela, y es que no podemos dejar de lado el título, ¿cierto? Porque este cuerpo del que estamos hablando también es un cuerpo que sangra. Y la sangre femenina también ha sido siempre sinónimo de rechazo, de ocultamiento, es decir, es algo que es completamente, y aquí sí uso el término geológico, me explico, originario, pero sin embargo ha sido la gran carga sobre lo femenino, cómo se relaciona. Y la sangre en tu novela está desde la primera página. Sí. Desde el primer encuentro sexual ya está la sangre ahí, ¿no? ¿Cómo entraste tú, mejor dicho, cómo dentro de todo esto llegaste a la simbología de la sangre, y cómo la entendías como metáfora o como elemento? Yo tengo un recuerdo muy fuerte que está en la novela, que es un recuerdo que me marcó justo sobre esta cuestión de la que te hablaba, de la sorpresa del cuerpo, de la extrañeza del cuerpo.
Y es haber visto a mi madre menstruar, ¿no? Yo recuerdo esa imagen y creo que es una imagen fundante para la novela. O sea, esa imagen me ha acompañado, yo nunca le he prestado mucha atención, pero fue una imagen que se ancló en mi recuerdo, ¿no? ¿Cachas? Que hay un montón de cosas que uno se acuerda y dice, ¿por qué esto me marcó tanto? ¿Por qué tengo un recuerdo? Y me acuerdo que vi a mi madre, vi su sangre y fue como, es un cuerpo que está, el cuerpo de mi madre es un cuerpo que sangra, ¿cómo lo entiendo? ¿Cómo vive con eso? ¿No? Y ahí digamos, esa imagen despertó una serie de inquietudes, bueno, y luego evidentemente constatar que la vida de una mujer está absolutamente determinada por esa condición tan animal del sangrado y que está relacionado con la reproducción, con la sexualidad, y que es algo que igualmente está absolutamente sancionado socialmente, ¿no? Entonces, censurado todo el lenguaje que está alrededor. Entonces, no fue, yo te diría, una cosa intencional, es decir, no es que dije voy a escribir una novela en donde, sino que conforme comencé a de algún modo narrar o escribir, desarrollar estas imágenes sobre las que se asentaba la novela, que yo las tenía más o menos identificadas, era recurrente la presencia de la sangre, porque eso es, ¿no? Está en la vida. Entonces, creo que sanguínea está por ahí, es decir, está esa condición primitiva, pero también es una condición del dolor, ¿no? Es un momento de enorme dolor, de concentración del dolor. De todas maneras, el personaje también está viviendo la saturación sexual y sensual y también como placentera. Entonces es como un momento de la crisis, o sea, un momento crítico del cuerpo en donde se está experimentando esta paradoja del profundo dolor y al mismo tiempo del éxtasis sensual, ¿no? Y ahí la sangre, creo que en esos dos, en esa paradoja está actuando, ¿no? Está actuando tanto como una condición del sangrado, digamos, del dolor que trae la historia femenina, la genealogía, la separación, el dolor de la separación afectiva, el dolor de la maternidad y por otro lado la condición muy, muy material, muy física, muy real de lo que es la menstruación, ¿no? Entonces, creo que ahí funcionó. Yo me acuerdo del día en que buscaba el título de la novela y dije, es sanguínea, claro, ¿no? Es la sangre. Funciona de manera muy completa para todo ese universo. Y además hay algo en la novela que sintetiza en alguna medida todo lo que nos acabas de decir, y es el embarazo. Ajá. Y es la reflexión sobre el embarazo que también el personaje tiene, que forma parte también de sus tensiones. Hay una frase larga, hay muchas frases largas, pero también hay esa relación con el cuerpo. Pasa ayer, en la mesa de ayer que estabas con Dolores, hubo una pregunta muy buena de Damián de la Torre en la que preguntaba qué hay de terror o qué hay de horroroso en la maternidad. Y tú mencionabas ayer el parto. Es decir, el parto no deja de ser algo que nos remite a la noche de los tiempos. Exacto. Prácticamente. Exacto, sí, y creo que la metamorfosis del cuerpo del embarazo, es decir, ya tener una conciencia, en este caso desde la escritura, ¿no? En esta segunda parte donde la novela sí cambia de ritmo, cambia realmente de forma, y el personaje comienza a narrar ya en el registro del diario ese cambio del cuerpo, ¿no? ¿Qué le pasa al cuerpo? El horror de tener otro cuerpo, ¿no? Que comienza a vivir del tuyo, ¿no? Y cómo casi hay un olvido de uno en función de que esa vida que requiere tanta energía, que requiere tanto recurso para sobrevivir y para crecer, y tú pasas a ser como absolutamente un recipiente, ¿no? Y esa condición de recipiente se va tomando forma corporalmente de recipiente, entonces es muy monstruoso, ¿no? Y es muy, obviamente, ya lo sabemos, bello, digamos, potente, vital, pero sí tiene un lado de horror de ver esa corporalidad afectarse tanto, ¿no? Y a la vez es algo que el cuerpo parece saber, que casi para eso está. Sí. De pronto el cuerpo sabe cómo alimentar, cómo nutrir, cómo acomodar los órganos para que el ser esté ahí. Entonces
es brutal el momento en que realmente lo escribes, ¿no? Porque la escritura es ese acto también para mí de distanciamiento con la experiencia para poder dimensionar, ¿no? Tomar mucha conciencia sobre ella. Mientras te escucho y con todo lo que decimos, vuelve siempre esa fantasma de esa imagen que el parto, el embarazo y todos son temas culturales que nos cuestan mucho trabajo. Sí. Por lo menos una cultura occidental, latinoamericana como la nuestra, nos cuesta un trabajo gigante. Ahorita no recuerdo nombres exactos, pero hay retratos, hay figuras precolombinas, hay figuras indígenas de momentos de parto, por ejemplo. Sí, es decir, un poco lo hemos dicho también en la feria en algunos momentos, ¿no? Lo que uno no puede decir, sobre lo que no hay. Por eso son temas que la escritura sigue y que la literatura sigue trabajando, ¿no? O sea, es una cosa que no se agota, es un tema que no se agota, ¿no? Esa condición de la maternidad tan paradójica, tan horrorosa, esa cuestión tan mítica también, ¿no? Tan asentada en la cultura, también en el arquetipo que nos marca. Entonces, yo sí creo que el parto es uno de esas experiencias y de esos momentos de profunda conexión con lo más visceral de la vida, ¿no? Exactamente. O sea, para mí ha sido esa la experiencia. Y además pienso cómo y estamos ahorita en un momento, culturalmente hablando, en el que nos estamos dando cuenta cada vez más de la desconexión que hemos tenido con el medio ambiente, por ejemplo. Y de todo lo que ha ocurrido y de todo lo que ya estamos viviendo, porque fue una falta de conciencia. Bueno, todos lo sabemos acá. Pero lo que intento traer, que me parece que la novela pone sobre la mesa a través de este monólogo no domesticado y absolutamente salvaje, ¿cierto? Es cuántas cosas nos hemos inventado para desconocer esas conexiones básicas que hemos tenido siempre y claro, que son siempre de órdenes culturales. Y si nos apuramos más, incluso pueden ser desde lo masculino, es decir, los doctores, los obstetras, los ginecólogos que tratan a la mujer embarazada como una enferma, más que como una mujer que va a parir, ¿cierto? Y lo que siempre pensamos, ¿a quién demonios se le ocurrió que el parto era más cómodo estando acostado? Claro, todo eso es muy decidor, digamos, de precisamente esa domesticación y esa permanente y profunda desconexión con la vida, ¿no? O sea, esto que dices, ¿no? De todas las condiciones en las que las mujeres ahora parimos, ¿no? En el hospital, con ese grado de ajenidad, no está la colectividad, no está tu comunidad, no están tus mujeres, no, sino que es un espacio completamente frío, completamente blanco, completamente ajeno. Entonces esa desconexión te causa, yo siento que hay un trauma ahí, de no poder vivir la experiencia con toda la animalidad y la bestialidad y el salvajismo que la experiencia exige, ¿no? Y esas son las desconexiones, digamos, que hacen que yo creo se asomen, digamos, este trauma y esta distancia, esta ruptura, ¿no? Que siento que está ahí con experiencias que son experiencias muy, como te decía hace un momento, ¿no? Es algo que sabemos hacer. Claro. Parir es algo que el cuerpo sabe hacer, es precisamente lo anterior a uno. Entonces, que hay un doctor diciéndote ya, pero no está pujando, señora. No me acuerdo un señor diciéndome, pero puja. Y es como, ¿no? Esa voz está tan desubicada, ¿no? Sí. Cuando hay algo que el cuerpo va a saber hacer. Ya, y ni hablar que después aparece el bebé todo limpio y oliendo a aceite Johnson & Johnson, ¿cierto? Exactamente. Entonces sí, se oculta, hay un ocultamiento de la sangre, hay un ocultamiento del cuerpo, ¿no? Del horror, de su abyecto también, ¿no? Como disolución, que un poco lo que plantea también Kristeva, ¿no? Esa disolución de pulverización del sujeto. Entonces sí
sí es complejo, digamos, eso que está puesto sobre el cuerpo todo el tiempo, ¿no? Eso que se nos impone y los modos en los que ojalá el lenguaje, la escritura, la literatura pueda como Claro. ir eso, desenterrando, empujando. Y creo que en gran medida es lo que está pasando ahorita al poder ver y leer narrativas escritas por mujeres que puedan determinar ciertas perspectivas, tomar ciertos caminos narrativos para poder traer otras visiones que socavan lo estereotipado, lo culturalmente juzgado, etc. Pero ahorita que hablabas de pulverización, hay una figura muy importante en tu novela, en Sanguínea, que es la figura del marido. Es decir, y aparece el marido con nombre propio, incluso en el momento en el que ella se quiere acostar con otros y aparece el marido, pero la palabra marido suena a qué cansancio, qué lastre, ¿no? Como el encarte, porque siempre me parece que eso pasa con la palabra marido. Cuando dicen, no, es que viene mi marido, entonces uno se imagina como el qué pereza, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo, Ajá. mejor dicho, cómo entra, cómo coacciona todo esto que estamos hablando, esa presencia masculina en la novela y por supuesto en la vida misma desde lo femenino? Recuerden que Sanguínea, así como los otros libros de la autora, los pueden conseguir por Buscalibre, la librería online más grande de Latinoamérica, con pedidos de menos de un día, es decir, que lo piden hoy y les llega mañana, y pueden cuanto antes comprobar con sus ojos todo esto que estamos hablando. Bueno, digamos que ahí los personajes masculinos son personajes, algunos de ellos, no estoy pensando en el marido, estoy pensando en el padre, de alguna manera también el hermano muerto, es decir, hay una serie de personajes que lo que hacen es que ella esté en contacto, digamos, que ese personaje femenino de Sanguínea esté en contacto precisamente con el abandono, ¿no? Como la reiteración del abandono en sus relaciones afectivas, ¿no? Como que cada relación es una reiteración de un abandono primero, ¿no? Entonces la figura masculina de algún modo siempre está ahí como esa siempre imposibilidad de un vínculo que protege o de un vínculo incondicional o de un vínculo certero, ¿no? Sino que siempre está marcado por esa posibilidad del abandono. Y ahí sí me parece muy interesante tu lectura del marido como igual este vínculo un poco que arrastra, un poco que es como medio fantasma, ya no está, pero está, que es un poco también la condición del marido cuando la relación está en este proceso de disolución, en este proceso digamos, de separación, ¿no? No es que la pareja desaparece de un día al otro y ya, ¿no? Se acabó la relación y me divorcié, sino que la separación es un proceso largo, uno arrastra con la separación dentro del matrimonio, ¿no? Uno ya sabe más o menos... uno identifica que se tiene que separar y pueden pasar años, ¿no? Que uno va dándole largas o va repensando esa idea y encontrando el momento adecuado que no llega, ¿no? Entonces es como la separación ya existe ¿no? Dentro del matrimonio. Y cuando finalmente, digamos, ya ocurre, también es un proceso largo, ¿no? Por ejemplo, en la novela se cuenta lo difícil que es que el marido vaya a sacar las cosas, ¿no? De la casa. Porque si te separas, pero bueno, se quedan tus cosas y luego vas sacando algunas y luego nos repartimos y los libros, ¿quién se queda con los libros? Entonces es un mundo que se disuelve y eso tarda, ¿no? Y mientras tanto habitas con el fantasma de esta presencia, ausencia, ¿no? Con la que efectivamente vas un poco, también un permanente... digamos, constatación o recuerdo de ese dolor, ¿no? Entonces, en los momentos de mayor gozo, ¡pum!, puede llegar el marido. Aparece el marido. Aparece el marido. Pues mira, estoy leyendo de la página 26, por ejemplo. Pensar en mi marido me seguía dando arcadas, dulces, suaves, con atos de vómito. Yo las dominaba con cáscaras de limón o arrancándome la piel de los labios. Nos tomó tiempo, almitas huérfanas que éramos, los dos dejarnos. Es la que acabas de decir. Exacto. Y una más adelante aquí, que también la tengo,
Mi marido no se iba todavía, seguía siendo mi marido, y su ropa ahí, en el closet, sus camisas eran, la una al lado de la otra, las espaldas de un cadáver. Y aunque la soledad podía enloquecerme a veces, yo me entretenía con las actividades más simples. Ahí estaba el secreto. Ajá. No, que aparece la carga. Exactamente. Que aparece la cara, pero es paradójico, ¿no? Es decir, ahí están sus camisas, no está él, ojalá que todavía estén las camisas, o ya quiero, ¿no? Como que hay todavía una posibilidad, ¿no? En esa materialidad que todavía no se va. Entonces, es por un lado el librarse del marido, y por otro lado también es, todavía agarrarse al marido, ¿no? Es decir, ¿cuándo deja de ser el marido? Es la pregunta, ¿no? Cuando se lleva las camisas, cuando tiene un hijo, cuando tiene otra mujer, ¿cuándo deja de ser el marido, ¿no? Ese peso también de lo que es el marido. Y aquí hay otra frase que también resalté. Dejamos de dormir juntos, dejamos de vivir juntos, y un buen día me llegó un mensaje que decía: acabo de pasar por la placita en la que nos encontramos hace 12 años. Tengo una flor en la mano y una jauría de 100.000 perros que me lame mientras me desgarra. Me parece preciosa, pero de un dolor profundísimo. Es profundísima, la separación, sí. es muy, muy dolorosa, ¿no? Y el recuerdo de lo que se fue. Exacto. El recuerdo de esa promesa también que sí. se abre cuando se abre un amor, ¿no? Es una promesa de eternidad, es una promesa de continuidad, sí. es una promesa de duración. Y la constatación de ese, no sé si llamarlo fracaso, pero de esa imposibilidad de la duración es muy dura para el cuerpo. Y también estoy pensando, hace poquito en un club de lectura que tenemos aquí, es de Paredro, de Javier Marías, leímos precisamente Los enamoramientos, que toca este tema, y ya habíamos leído Tu rostro mañana. Y todo esto tiene que ver de cómo será tu rostro mañana, cómo lo voy a reconocer, ajá. ¿será el mismo o no será el mismo? Ajá. Y eso, cuando se trae a componentes del amor, siempre es tremendamente duro, y de las relaciones. Si queremos, quitémosle la palabrita cultural, quedémonos únicamente con relaciones humanas o relaciones personales. Y ahí hay otra cosa que también te quería preguntar, y es precisamente cuando se está hablando del embarazo. En la página 100 hay un momento en que la narradora dice, refiriéndose al hijo, al embarazo: no tendrá padre, o tendrá algunos, ninguno propio, y luego encontrará el suyo, o se inventará uno, como casi todos nosotros. Y ahí recordé una frase colombiana que dice: madre solo hay una, pero el papá puede ser cualquier hijueputa. Exacto. Sí, ¿no? Es decir, creo que en nuestra generación nos tuvimos que inventar los padres, ¿no? No sé, tengo la idea de que ya no es así. Tengo la idea, pero tal vez es la idea también desde el privilegio, ¿no? Desde mi privilegio. Pero yo creo que fuimos una generación que tuvo que inventar a sus padres porque no estaban, o estaban de modos en los que de todas maneras uno tenía que hacerse esa narración, uno tenía que crearse ese afecto, ¿no? Que darse esas respuestas, porque la ausencia del padre era algo bastante común, ¿no? Sí. Y es también algo que está apareciendo ahorita en literatura latinoamericana, desde Katia Dawi, de Alma Delia Murillo, todas las ideas y todas las revisiones, si se quiere, sobre estas figuras. Gabriela, se nos está acabando el tiempo ya, lastimosamente, pero te quería hacer una última pregunta. Todo esto que estamos hablando de lo femenino está, me parece que tremendamente llevado para bien y de una forma que llama mucho la atención en la actual literatura ecuatoriana. Es decir, casi que solo aparecen nombres de escritoras, pensándose de nuevo, revisándose de nuevo. Hay una cosa que te quería preguntar. ¿Tú cómo sientes que la sociedad y la cultura ha recibido esto? Es una buena pregunta. No creo tener una respuesta muy, muy clara, digamos, sobre... Creo que por un lado está la respuesta del mercado, que a ratos es problemática, ¿no? Es decir, cómo sacar también partido, de algún modo, ¿no? de esta literatura femenina, ¿no? Y hacerle otra vez una nueva exigencia a las mujeres para que escriban de un modo, para que
de algún modo se inserten en el mercado del editorial, pero bueno, es algo que creo que ha pasado un poco siempre, pero digamos que sería para mí un peligro, ¿no? De también pensar que la literatura femenina es una cosa, habla de solo esto, está configurada de este modo, cuando creo que es profundamente heterogénea, ¿no? Es decir, y eso también es lo rico, ¿no? Que hay muchísimas literaturas de mujeres hoy. Y siento que en ese sentido, o sea, tengo la sensación de que sí ha habido una inquietud y una curiosidad bastante, o sea, politizada, que sí el feminismo ahí ha jugado un papel clave. O sea, yo no puedo pensar que este fenómeno de las mujeres, sobre todo publicándose, porque las mujeres han escrito siempre, pero que se publiquen con este interés, que se lean con este interés, con esta curiosidad, creo que también viene de una lucha histórica, ¿no? Que ha hecho que finalmente se visibilice la fuerza y la voz, digamos, y el lenguaje de la mujer. Entonces yo sí creo que ahí hay una deuda, digamos, histórica y política muy importante con el feminismo, ¿no? Que es lo que también ha habilitado esto. Y siempre, como te digo, con los peligros que eso puede conllevar a nivel del mercado, ¿no? Yo siempre tengo ahí mis sospechas sobre cómo se comienza a configurar, digamos, esa categoría de lo femenino, que puede resultar perjudicial y también puede constituir a la larga una censura para la propia escritura femenina, ¿no? Y para la heterogeneidad y la libertad de esa escritura. Es muy importante eso que dices, porque uno nunca puede, mejor dicho, siempre hay que recordar que nunca nadie está en la obligación de escribir nada. Ajá, exacto, ¿Sí me explico? Exacto. Tú lo hablabas un poquito ayer, que fue una impresión que tuviste en un viaje a España, Sí. ¿no? Que ya había cierta exigencia, Exacto. que ahora las autoras latinoamericanas tienen que escribir del gótico andino, Exacto. tienen que escribir, y no. Sí, es precisamente eso que decía ayer, ¿no? Yo lo sentí en España y dije, qué bueno que estoy en Quito y que a nadie le importa lo que yo escribo. Que no, realmente las editoriales independientes hacen una labor increíble, pero también hay, gracias a esa periferia todavía, la posibilidad de que yo escriba sobre lo que necesita escribir, y si no es el cuerpo, no es el cuerpo, ¿no? Porque ahí también están, las mujeres escriben sobre el cuerpo, escriben sobre el afecto, escriben... y sí y no, es decir, el momento en que eso ya se vuelve una censura. Yo me acuerdo en España, en alguna entrevista, una mujer me decía, pero tu novela no es suficientemente feminista, porque el personaje más... Para mí era como, ahí está la censura, ¿no? Cualquier censura a mí me parece súper problemática, y creo que desde la academia puede haber esa censura, desde el mercado puede haber esa censura, desde estas etiquetas comienza a exigirse y también a esquematizarse ciertos temas, ¿no? Y creo que eso es problemático, y solo hay que tener esa conciencia, ¿no? De que eso está ahí, y de que es nuestro, digamos que para mí es una responsabilidad ética el exigirme la no censura y la libertad para escribir. Y son temas que aquí en Paredro siempre recordamos, y que es fundamental tenerlo claro para ser, me parece a mí, para ser un buen lector literario. Siempre es recordar eso, que la literatura no puede nunca ir a apoyar nada, no puede estar de un lado, sino que lo que es ser. Sí, sí. Ser escritura y ya. Exactamente. Gabriela, muchísimas gracias. Gracias a ti, qué buena entrevista, qué bonito, muchísimas gracias. Gracias a la audiencia. No olviden que estuvimos hablando sobre la novela Sanguínea de Gabriela Ponce. Ya saben dónde buscarla, que sea su próxima lectura. Gracias por habernos acompañado. Nos despedimos una vez más desde la Feria del Libro de Cuenca. Nos vemos en una próxima emisión de este Paredro.